Bueno, a mí me encantan los lunes, porque los lunes se dice que es el inicio de la semana y los lunes pasan cosas muy ricas. Por ejemplo, en Comunicando con Almas tenemos al profesor, psicólogo, terapeuta, ingeniero Daniel Salvatierra y vamos a continuar hablando de lo que nos depara el 2021. Acá voy a invitar a Daniel Salvatierra, mi nombre es Vianet Monsalve y vamos a tener una conversación de una horita, eh, aspecto simbólico para asumir este 2021 con toda la buena energía, con todos los aprendizajes que tengamos. Daniel, buenas noches, qué rico tenerte otra vez por acá. Doctora Vianet, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta de tenerte por acá. Por acá entró ya Aleja Machado, Carole Siqueiros, ay, qué apellido tan lindo, qué nombre tan lindo. Y me dice 1122. Ay, uy, qué rico. Bienvenidas todas y todos por acá. A los chicos también, a mí a veces se me olvida saludar a los muchachos sabiendo que ya cada día son más los hombres que han decidido darse una vueltecita por el corazón, de para adentro. Es un tiempo como muy propicio para que los hombres despierten, ¿cierto? Que los hombres como que vamos rezagados, vamos como rezagados. Es que antes se pensaba que el tema espiritual era solo para mujeres, para niñas, y resulta pues que la vida espiritual, todos tenemos alma, todos tenemos espíritu, y hay que trabajarla. Todos soñamos, ¿sí o no? Entonces, como mínimo, revisar los sueños. Cuéntanos, Daniel, antes de empezar nuestro tema de hoy, ¿cómo te fue con el primer día del grupo de sueños? ¿Todavía podemos entrar? ¿Todavía hay cupo? Por favor, todavía hay cupo y arrancamos muy bonito el grupo de sueños. Eh, Como siempre, mujeres. Es que las mujeres son las que están despiertas, al menos como las mujeres son las que están sintiendo como una necesidad profunda de cambio. Y Sí, claro, este es el tiempo propicio pues porque está llegando mucho del mundo inconsciente, entonces las mujeres son más prestas a este mundo, a entender este mundo, que tal parece que los hombres, porque los hombres están como muy quedados, los veo muy, pues no sé, yo, pues es que uno ve cualquier, digamos que evento hoy en día, y esos son 80% mujeres, y de pronto el 20% hombres, cuando no son todas mujeres, ¿cierto? Entonces, claro. en el caso mío, digamos que todas son mujeres, me encantan pues porque tienen una facilidad para los sueños y muy bonito el sueño porque es precisamente, arrancamos pues con un sueño, ¿cierto? Entonces nos tomamos todo el tiempo como para hablar del sueño y cada una de las partes porque es una de las cosas que a mí me interesa con los sueños y es no solamente hacerles una interpretación, sino que vayan aprendiendo a coger elementos. O sea, si esto está hablando de que estoy en una situación, digamos que eh, eh, recogida o encerrada, entonces eso tiene que ver con que hay un tema en tu vida que estás encerrada en él, ¿cierto? Entonces, muy bonito como el sueño le cuenta a una de las pacientes que había un aspecto de su vida en las que estaba encerrado no solo ella, sino otras dos amigas, y esas dos amigas eran representaciones como de ella en otro tiempo, incluso de cosas que ella no sabía de la familia. Entonces, Mm, fascinante pues porque cuenta de que había una persona por allá también encerrada en una casa que era de la abuela y donde vivía la bisabuela. Entonces yo le decía, ¿por qué un sueño te dice eso? ¿Cierto? Porque un sueño te trae la abuela y la bisabuela. Es muy posible porque tenga que ver
la situación donde estás encerrada, que viene no solo de tu abuela, sino de la bisabuela, no solo de la mamá, la abuela, la bisabuela, o sea, que viene un asunto desde hace muchas generaciones sin resolver y en los cuales ella se ve en la actualidad encerrada, ¿cierto? Entonces, por eso es que me fascina que digamos que el grupo de mujeres, porque son como muy prestas como a, bueno, venga a ver qué puede, cómo puede esto sintonizarse con mi vida actual, que es lo que tenemos que hacer. O sea, porque eh, los sueños tienen una intención con el soñante, ¿cierto? Los sueños tienen la intención con el soñante de, de contarle una historia que es importante, que desde una parte, digamos, que no vemos, que es la parte sutil, que es la parte inconsciente, que pues es inconsciente porque no lo habemos hecho consciente, ¿cierto? Y cómo esas partes las podemos ir, digamos, que acercando a nosotros a través de símbolos sencillos, ¿cierto? O sea, cómo cuando vamos cogiendo un símbolo, lo podemos ir ampliando y esto nos puede dar ya información más cerquita, más específica, porque a veces los sueños, uno cuenta un sueño y uno, ¿qué será este sueño? Y pues, bueno, igual para el que lo está interpretando, uno es, ¿qué será lo que tiene que decir este sueño? Vamos a ver por dónde lo cogemos, ¿cierto? Claro. Bueno, Dani, ahora estamos hablando, ya llevamos varios días hablando sobre lo que nos viene en el 2021 y digamos que este ha sido un curso de primeros auxilios desde la visión astrológica por no astrólogos y para no astrólogos, ¿cierto? Entonces Sí, hemos mirado el viernes pasado revisamos la influencia de los planetas en esto que nos viene para el 2021. Y el día de hoy nos vas a hablar sobre flexibilidad y adaptación y además sobre las oportunidades que vienen y se van rápido en esta época. claro. Entonces, ¿por qué hay que ser flexibles en este 2021? Veníamos hablando, ¿cierto?, de cómo se venían dando estos cambios y por qué el cambio de era es de Piscis y Acuario y por qué ahorita nos dicen que vamos pasamos de Capricornio a Acuario. Entonces, habíamos explicado un poquito que eso tiene que ver con el punto vernal y que eso, las eras son de cada 200 años, pero nosotros estamos viviendo en una partecita de esa era, ¿cierto? Y que esa era viene, pues es muy probable que venga, digamos que de los años 60, en 1945, que aparece pues como la bomba, ¿cierto? Y cómo aparece el LSD. Entonces, cómo ciertos símbolos aparecen en la realidad y cómo también nosotros podemos leer esos símbolos para saber en el tiempo que estamos, ¿cierto? Entonces, en el tiempo que estamos viviendo es muy interesante porque, bueno, se van a dar, todavía siguen pues como algunos planetas importantes, grandes, con los que nos vamos a tener que lidiar otro ratico, que son, digamos que Júpiter y Saturno ya en Acuario, que eso ya cambia el panorama bastante y que eso viene el 21 de diciembre y que otro planeta que tenemos ahí importante es Urano en Tauro. Esos planetas nos van a llevar a, a unas situaciones que vamos a tener que lidiar nosotros. Entonces, estas situaciones que vienen, Urano es un planeta, yo les había contado que quería mostrarles los planetas para que diéramos pues como coger los términos para más o menos entender de dónde vienen estas influencias,
habíamos hablado de que Urano es un planeta muy raro, porque todos giran así alrededor del Sol, ¿cierto? Todos giran alrededor de su eje, pero el eje normalmente es vertical, igual que el Sol, o un poquito inclinado, pero el planeta más raro sí es Urano, porque el eje lo tiene así, entonces gira así. Entonces Lo es tiene en horizontal. en horizontal, entonces de entrada eso nos dice que es un planeta bastante raro y es muy probable que nos lleguen ideas muy renovadoras nuevas, van a haber unos cambios muy apreciables que vamos a ver, y estos cambios pueden ser muy repentinos. Entonces, estos cambios repentinos los vamos a ver en la naturaleza, en lo colectivo, y lo vamos a ver en lo personal, en lo que nos atañe interiormente, ¿cierto? Entonces, es muy probable que en este tiempo podamos ir viendo en la colectividad como un cambio, como de que nos va a tocar situaciones en las cuales todos nos vamos a tener que hacer cargo. Eh, eh, Miren, una de las cosas que es muy probable que veamos son los cambios climáticos, el cambio climático, pero ya agrandadito. Entonces es posible que si nos tocan cambios climáticos, miren lo que pasó, por ejemplo, hace poquito en España, ¿cierto? Que vino una nevada repentino, eso no avisó, eso es repentino, eso es de un momento a otro. Entonces, ¿qué pasa con esos cambios repentinos? Pues hombre, que como nos coge de repente, entonces vamos a tener que darnos cuenta de muchas cosas en las cuales también van a llegar a nosotros un sentimiento de cómo ayudar a otras personas, porque van a ver, nadie estaba preparado en España para una nevada. Entonces, ¿qué? Pues, y hay gente, pues, en la calle, hay gente que no tiene, pues, cómo soportar eso. Entonces, ¿qué Sin vamos a hacer con hogar, las, sin qué vamos a hacer buena con las personas? protección. Ujú. Pues, tiene que haber protección. Vamos a tener que llegar a un punto de solidaridad, pues, bastante grande. Pues, bueno, nosotros porque estamos viviendo un asunto ya desde hace tiempo, que son los inmigrantes venezolanos, ¿cierto? Y que nosotros, pues bueno, estamos integrando esa parte de los venezolanos a nuestras vidas, porque bueno, también esos son cambios que es que nos toca cambiar mucha cosa, porque entonces, ¿qué pasa pues con toda esta gente? Tiene que trabajar, ¿dónde van a trabajar? Entonces, La salud, la educación, todo, claro. y fuera eso las costumbres. Entonces, es muy probable que por ejemplo, pasen cosas como, por ejemplo, sí, inundaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, vamos a tener que, de alguna manera, el ser humano se va a tener que dar cuenta de que estamos en un asunto que nos toca a todos, o sea, que nos atañe a todos, no es por regiones, nos atañe a todos. Y, y, y lo curioso, lo interesante de este tiempo es que en la transición en que estamos favorece mucho el que nosotros miremos más allá en el tiempo, de cómo vamos a hacer soluciones, pero ya pues como a tiempo. Entonces, y también va a haber un sentimiento de colectividad, de responsabilidad, de que tenemos que hacernos cargos. Entonces, este tiempo va a favorecer mucho, por ejemplo, sí, el trabajo en comunidad. Eh, ya hemos visto que ante el cambio climático los países no hacen mayor cosa, tienen unos compromisos, pero no los respetan, se hacen los locos, pasan por encima. Se salen de los tratados. Y resulta que esto si va a haber un cambio en nosotros con respecto al planeta, que lo vamos a sentir,
vamos vamos a ir entendiendo que los cambios, digamos que ante lo ecológico, tienen que nacer desde lo individual, desde qué hago yo desde mi casa, ¿cierto? Desde cada uno en lo particular que puede hacer y cómo relacionarse con la tierra y cómo relacionarse con, pues, con el agua, pues con todos los aspectos de la tierra, ¿cierto? Que como igual es muy probable que también cambiemos nuestros hábitos alimenticios. Es probable que empecemos a darnos cuenta de de que nosotros nos estamos alimentando de animales que han sido sacrificados en situaciones que De de mucho pronto estrés. de mucho estrés para los animales y eso genera problemas en nosotros. Eso todavía no, se han hecho algunos estudios, pero normalmente no le prestan, esos estudios como que no le prestan atención y resulta que vamos a tener que prestarle atención, vamos a tener que ir entendiendo que la vida, nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida, ¿cierto? O sea, Eh, ya no es solo hablar de ecología ambiental, sino también de ecología humana, o sea, cómo nos cuidamos mejor, o sea, eso nos va a llegar. Tenemos los planetas precisos para eso y estamos en esta transición precisa para eso. Entonces, pues a mí me llena pues como de alegría porque uno dice, bueno, ¿cuándo es que vamos a cambiar? ¿Cierto? Y estamos en las situaciones propicias para ello. Entonces, Dani, eh, es que yo te siento súper positivo. Qué bueno que estés tan positivo con los cambios, porque, por ejemplo, digamos que yo no estoy tan positiva, pues como que el cambio colectivo sea tan profundo, ¿cierto? Pues ojalá, pues yo me alegro mucho que estés tan positivo. Yo estoy creyendo mucho en los cambios intrapersonales, pues lo personal y muy al interior de la familia, es decir, lo que estaba flojito termina derrumbándose, lo que estaba fuerte se fortalece. Entonces, como una oportunidad en lo personal y en lo intrapersonal, es decir, con la familia cercana y eso, pues como que he visto que los consultantes que llegan están haciendo muchos cambios, pero en el colectivo sí estaremos todos como pues ojalá porque necesitamos una masa crítica de personas conscientes, hombres y mujeres, trabajando distinto, mirando distinto, haciendo cosas distintas, consumiendo distinto, pues ojalá, Dani. Lo que pasa es que yo veo pues a mi alrededor tanta gente escuchando una música tan basura, pues como tan inconscientes, como tratándose tan mal, ellos mismos a los otros, pues yo no sé, dañando las maticas. Es decir, mira, como todo, ¿cierto? Como, miren, por ejemplo, por hablarles de algo, eh, los cambios, por ejemplo, de era, eh, pues digamos que en 1943, que descubre el 27 de abril del 43, que descubren el LSD, que fue, digamos que un asunto, pues, digamos que casual, ¿cierto? Albert Hoffman descubre esto casualmente y, y se dan cuenta de que esto tiene unos alcances impresionantes y empiezan a digamos que a entregarlo a varias universidades, a laboratorios para que investiguen, ¿cierto? Y ese proceso de investigación se empezó a dar en muchos países y digamos que se avanzó mucho. Lo que pasa es que llegó un momento en que se restringió porque, bueno, eso se salió un poquito de control en Estados Unidos y eso fue una bomba también, ¿cierto? La bomba que tiraron en Japón se les estalló a ellos en la casa, ¿cierto? Lo que Pero pasa es que como el LSD creyeron que iba a ser un arma de dominación psicológica o psíquica para las personas y que los muchachos que
que les ponían este LSD que venían de la guerra, iban a volver a la guerra, pues resulta que no, que lo que querían era decirle no a la guerra, o sea, fue un acto, No, o sea, el LSD trajo fue conciencia. claro, es que mire que por eso es que es muy importante estar atentos a los símbolos que aparecen en el planeta para ir viendo la ruta del cambio. Entonces, claro, con el LSD incluso pues se dieron cuenta que la mayoría de la gente que probaba LSD pues no quería ir a la guerra. Dijeron, no, guerra, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Cómo voy a matar a un ser humano, ¿cierto? Entonces, eso se les empezó como a salir de las manos a la CIA y el FBI digamos que la milicia norteamericana, porque querían, digamos, que con eso atrapar, digamos que primero pues como que obedezcan, vaya pues con el S de quién le va a obedecer a que eran muertos de la risa, todas las filas eran, ¿cuáles filas? Ahí no entendía a nadie, no, y todos muertos de la risa y gozando y disfrutando, que pues Claro. es la vida, ¿cierto? Entonces, claro, ya estos organismos empezaron a ver que esto ya no era un arma para usar, entonces resulta que, bueno, eso agarró otro camino porque algunas personas se dieron cuenta cómo se hacía esto y empezaron a fabricarlo y empezaron incluso a regalarlo. Entonces eso se volvió una cosa de loco, ¿cierto? Entonces miren eso, pero miren también, ojo, cuando hay esta detonación en Hiroshima y también que eso fue en el 6 de agosto, el 6 y el 9 de agosto de 1944, miren que tienen pues un añito, ¿cierto? De diferencia, un añito. Pero miren todo también el cambio tan interesante que hubo, digamos que bueno, en el asunto del manejo de lo atómico, ¿cierto? Y empezaron también a ver que las teorías digamos que para manejar la energía nuclear eh, tenía que ver con unos aspectos de lo que llamaban la física cuántica, y resulta que la física cuántica no solo dio sus aportes a la física, sino que a otras dimensiones. Y entonces empezaron a explorar cómo esta teoría de lo cuántico podía estar hablando no solamente de lo a nivel exterior, de manipular algo, sino que tenía que hablar también de cómo manejar en nosotros esas nuevas teorías de lo cuántico, ¿cierto? Y bueno, ni para qué Pero hablar. Dani, vení, que yo me perdí, porque nos estás hablando de cuántica en este momento para lo del 2021. Porque mira, les estoy hablando, les estoy haciendo una recapitulación de que miremos bien digamos que los elementos simbólicos que aparecen en nuestra realidad, en lo colectivo y en lo individual, por supuesto, para que sepamos por dónde van las líneas de los cambios, ¿sí me entienden? Y les estoy recreando de cómo esos cambios sucedieron en otra época que fue, digamos, que la Primera Guerra Mundial, y cómo esos cambios eh, ya llegaron, digamos que a lo colectivo en forma, más o menos unos 15 años después, casi 20 años, que es normalmente lo que se toma un cambio de era en afianzarse. Mire que en los años 60 fue la época del cambio total y se dio cambios en muchos sentidos. Es La, decir, para cambiar un paradigma se necesitan por lo menos 15 años para que se establezca la nueva energética de ese paradigma. para que aterrice esa idea claramente y la veamos funcionar en la realidad. Pero Entonces lo que quieres hacer es el paralelo de que en este momento estamos entrando a la era de Acuario y que eso no es un cambio de tajo, sino que requiere un proceso para que vaya decantándose toda esa información, la gente claro, la vaya asimilando y vaya pasando la transformación. claro, Es por claro, eso, bueno, creo exacto, que exacto. voy Es entendiendo. decir,
por supuesto que hay unas personas que lo van a sentir más rápido que otras y van a ser, digamos que, las personas que guíen el cambio, ¿cierto? Que vayan notando los tiempos, vayan notando los cambios, vayan viendo los símbolos de los cambios y vayan como despertando a por dónde va la energética de este tiempo. Entonces, mire que le estoy haciendo el paralelo para que se den cuenta de que eso no es que llegó pues el cambio y ya, 21 de diciembre del 2020 y ya vamos a cambiar, no. Muy bien. Todavía, Entonces, que esos resúmenes tuyos duran como media hora. no, sino que les quiero, pues, este va a ser el último capítulo del 2028, ya hemos hablado mucho, solo que estoy es como comprimiendo y resumiendo algunas Ya, ideas para que vale. nos quede claro, ¿cierto? Nos quede Prometo claro. no seguir haciendo bullying entonces. Entonces, miren, claro, mire que, por ejemplo, en los años 60 fue un cambio profundo, o sea, empezaron el auge del asunto de las computadoras, empezó el auge de Silicon Valley, empezó también, digamos que, el auge digamos que no guerra, ¿cierto? O sea, hubo muchos cambios que ya se fueron concretando en la realidad, ¿cierto? Y bueno, también de ahí para allá Ana, hemos visto otros cambios, digamos que el Internet apenas en el 95 se dio, ¿cierto? Pero esos cambios se van posibilitando por ciertas personas que van como trayendo granitos nuevos a la realidad. ¿Se me entiende? Entonces, fíjense lo que va a pasar, mira, como estamos en la transición de Urano Capricornio. en Ah, ya. Tauro, Urano en Tauro. Urano es el planeta raro, es el planeta de las nuevas ideas, es de las cosas como relámpago, rayos, así, rápido, nuevas ideas locas y geniales, ¿sí? Y Tauro es la Tierra. Entonces, claro, esos dos simbolitos ahí nos pueden hablar de sucesos como muy duros para la Tierra, muchos cambios para la Tierra, pero también muchos cambios, porque la Tauro también es la vida. Entonces, es muy probable que nosotros veamos muchos cambios en todo lo que es el área de la ciencia genética. Es muy probable, y ya lo estamos viendo, con este asunto del ARN mensajero, que podemos hacer vacunas más rápidas, que pueden hacer proteínas más rápidas en laboratorio, no como antes, que era en seres vivos. Entonces, eso es una cosita así de chiquitica para lo que viene, ¿sí me entienden? Entonces, obvio, eso uno lo puede coger, digamos que el arquetipo para lo que usted quiera, ¿cierto? O sea, para, digamos que sea favorable o desfavorable. Pero igual, bien, el ser humano será el responsable de qué hacer con lo que viene, ¿cierto? Claro. Entonces, es muy probable que la medicina dé unos cambios muy grandes. Incluso es posible que en este tiempo podamos ya dejar el cáncer atrás y entender cómo hablar públicamente que sabe que hay. El cáncer todavía no sabemos qué es. Y hay muchas cosas hay mucha gente que está trabajando con esto y que está aliviando a la gente. Entonces, la medicina hasta donde está, no sabe. Entonces, ¿qué? Recurra a otros métodos, ¿cierto? Otros métodos que están, digamos que teniendo éxito en muchas partes. Métodos holísticos o métodos de naturopatía, homeopatía, sanación energética. Claro, es que De eso vamos a ver. O sea, los cambios en la salud van a ser impresionantes, creería yo, porque como este Urano es lo nuevo, ¿cierto? Las genialidades.
es muy probable que lleguen este tipo de genialidades y que incluso, pues, a veces yo soy muy soñador, pero hombre, qué tan bueno sería, ¿cierto? Que, que hombre, que descubrieron la vacuna, listo, la vacuna para todo el mundo. El que la quiera hacer, hágala. Si usted la puede hacer en su casa, hágala, vea, esta es la receta. O sea, ojalá lleguemos a eso. Y yo creería que va a pasar mucho eso por una sencilla razón. Van a haber problemas a los cuales nos vamos a tener que ver abocados por este cambio climático, que vamos a tener que usar todas las mentes humanas para poder hacer los cambios que necesitamos tan rápido como están ocurriendo. Entonces ya nos vamos a saltar fronteras de países, de razas, de idiomas. Es muy probable, porque mire, Acuario no tiene fronteras, Acuario es el aire, Acuario no sabe fronteras. Entonces, claro, cuando uno va viendo esos pequeños símbolos, uno puede ir viendo como, es probable que pasen estas cosas, ¿cierto? Entonces, claro, este tiempo, obviamente, ¿cierto? Obviamente pueden haber grupos que no estén como muy de acuerdo con eso, veremos sectores de muchas, digamos que grupos que no estén de acuerdo con estos cambios. Pues los sistemas o los empoderados del tema económico mundial, pues que no les va a convenir que hayan vacunas baratas o que hayan remedios mágicos, pues como Sí, salidos de lo que no consideran ciencia. sí, lo que pasa es que, mire, como yo hablaba, por ejemplo, pues yo no sé si nos cerrarán esto por decir algunas cosas, pero por ejemplo, lo que llaman el CDS, ¿cierto? Que es un medicamento no aprobado, no es un medicamento aprobado por la Organización Mundial de la Salud, pero que es un O por la antioxidante. FDA, que es el Claro, organismo de claro, que Estados son Unidos. los organismos que rigen la salud, ¿cierto? Es muy probable que eso cambie, que nos demos cuenta es que nosotros yo creo que este tiempo precisamente también va a llegar para eso, para salirnos de la zona de confort. Es decir, vamos a tener que ser más responsables y la responsabilidad de nosotros va a tener que ver mucho con nuestra participación, ¿no? Nuestro aporte al colectivo. Entonces, claro, obviamente esto puede generar pues muchas cosas, ¿cierto? Pero, ¿qué queremos? Salud. ¿Y cómo? A bajo precio. Pues así de sencillo, ¿cierto? Entonces, y hay un medicamento por ahí que es muy barato, que eso usted compra medio litro y le sirve para 5 años. Pues hombre, y con esta cosa de las mutaciones, pues las vacunas no van a dar el rendimiento. Mire pues lo que pasó en India, que se quemó un laboratorio de donde hacen vacunas, ellos, para no generar alerta, uno no sabe, pero no, las No vacunas no pasó les pasó nada, nada. no pasó nada. Aquí podemos seguir trabajando sin problema. Muy sospechoso. Creo. Es muy raro esas cosas como que ya como que uno sabe, pues es que imagine donde digan, no, se nos quemaron todas las vacunas. Los pedidos No, que, las demandas, ya te compramos vacunas que no. Bueno, eso es parte de la época de crisis que tenemos, vamos a tener que ir aprendiendo a vivir con eso, ¿cierto? Habíamos hablado un poquito también de que préstenle mucha atención a las nuevas élites. Es muy probable que las nuevas élites vengan más acompañadas de conocimiento, de conocimiento científico. Es decir, es muy probable que el valor se vaya, digamos que las nuevas élites vayan
digamos que alineándose hacia las élites de nuevo conocimiento. No creo pues que las viejas élites desaparezcan, pero es posible que empiecen a aparecer otras élites y otros grupos de poder frente a cómo, digamos, que funcionar frente al poder. Y es posible que uno no sabe si va a quedar la democracia, pues lo que nosotros llamamos pues la democracia, que es como digamos que la figura político y la figura que agremia, digamos que en el planeta, la forma de funcionar de los países. ¿Quién sabe si queda eso? De pronto va a cambiar otra cosa, ¿cierto? Pero lo que obviamente hemos visto en todos los países es como han salido una cantidad de escándalos y una cantidad de formas de ver que unos sectores que manejan el poder lo han usado para otras formas, para cosas individuales y no para, digamos que... Para el bien común como debería ser. Claro, entonces es muy probable que nosotros empecemos a tener más participación y en eso va a tener que ver mucho todo lo que son las redes sociales y todo lo que es la comunicación, porque no se trata de que tengamos que acabar con todo lo viejo y empezamos de cero, ¿no? Así no sean los cambios. Los cambios se dan en la medida en aprovechar lo que hay, pero ponerlo a funcionar de otra manera. Entonces, hay que acabar con los clientelismos que vienen, digamos, que de estas figuras de la democracia, que eso, pues, para nada ayudan a los países a que crezcan, ¿cierto? Y ese es el interés, que todos tengamos riqueza, abundancia, salud, prosperidad, estudio, o sea, todas esas posibilidades, que finalmente las hay, es decir... es que es posible, o sea, ciertas élites tendrían que hacer muchas renuncias y quienes no son parte de la élite o lo que llaman la base, pues tienen que aprender, o sea, tienen que abrir su conciencia a aprender, o sea, y que haya también más posibilidades. Dani, es que estás hablando de un tema muy utópico. Es que este es el tiempo de la utopía, es decir, miren... y no estoy hablando de utopía desde la forma peyorativa, como lo que es inalcanzable, no, sino como desde un deber ser de cómo debería estar el estado de las cosas, el estado de la sociedad, el estado de la política, pues el de la economía, todo eso, pues el bienestar. Vea, mire, yo hace por ahí que unos 10 años conocí a Diana Uribe. Y Diana Uribe es una gran historiadora que tenemos nosotros en Colombia, ¿cierto? Que ha sido llamada a varios premios. Resulta que Diana Uribe cuenta toda la historia, incluso hay unos CDs que se llaman La Historia del Mundo, que creo que son 4 CDs que pues se los recomiendo. Escúchenlo, eso es una belleza, porque miren, resulta que la humanidad ha pasado por periodos de utopía, es decir, mayo del 68, Francia, llegan unos pelados, se reúnen y se reúnen unos universitarios y que como así, que no podían, que los dormitorios de los hombres eran diferentes a las de las mujeres. No, ¿cuál va? ¿Cómo así? Nosotros ya somos responsables, ya somos grandes, ¿cómo así? Oiga, por ahí empezó. Y eso, qué cosa, véanse, vean el mayo del 68 con Diana Uribe, para que vean lo que es la utopía hecha realidad. Es decir, estos estudiantes empezaron pues, a hacer manifestaciones y se les unieron, digamos que una cantidad de gremios de trabajo. Y los gremios dijeron, no, es que nosotros no queremos trabajar, es que la vida no es solo para trabajar, la vida es para disfrutar, entonces queremos disfrutar más con nuestros hijos. ¿Y cómo le parece que rebajaron
el horario de trabajo, lo bajaron a 6 horas, entonces, ¿cómo así? Y tiempo Entonces, pagado de vacaciones por un derecho legítimo. Claro. Miren, la utopía es posible, claro que sí. Es decir, pero nos toca participar a todos colectivamente en esto. No podemos, digamos que, no dejémosle a otros que hagan eso, no. Tenemos que estar, digamos que, hacer nuestro cambio, ¿no? Nuestro propio cambio, ¿cierto? Nuestro propio grano de arena a este cambio. Bueno, y entonces, ¿por qué te parece si pasamos ya como al tema de la flexibilidad y la adaptación, por ejemplo, Dan? Mira, Porque este tiempo debemos ser flexibles. es muy importante esa flexibilidad. Antes de cerrar el capítulo, pues, de todo lo colectivo, les quiero dar un datico para 3 fechas. Nosotros tuvimos 3 fechas importantes en el 2020. Ajá. Marzo, abril, junio, julio, noviembre, diciembre, ¿cierto? Esas fueron las fechas más o menos importantes el año pasado, que en esas épocas estuvo muy sincronizado digamos que los rebrotes, ¿cierto? Este año ¿Los vamos a tener rebrotes de qué? los rebrotes del Del famoso bicho COVID, ese. ¿cierto? Sí. Del bicho. Entonces, este año vamos a tener unas fechas para que tengan en cuenta, para cercanos a esas fechas, escuchen a José Millán y a este Pablo Flores y a mi Astral para ver qué, no, qué viene, porque mire, estas fechas son el 18 de febrero, ténganlas por ahí, A ver, el sí. 16 de junio y el 24 de diciembre. Listo. Esas 18 de 3 fechas, febrero, 26 de junio el y 16 de 24. junio, 16 de junio con N y el Ujú. 24 de diciembre. Y para el 2022, octubre del 2022, porque todavía falta un poquito, pero ténganlas en cuenta, listo, ténganlas en cuenta que son fechas como que debemos estar como atentos a ver con estas conjunciones, a ver qué puede pasar, ¿cierto? Frente a lo que pasa en este tiempito que Pero estamos. bueno, y tú nos dices que nos pongamos atentos, pero ¿qué hay que hacer? Prendo una vela, medito, ¿qué hay que hacer? O simplemente estar atentos y ya. Pues ¿para qué sirve saber que hay unas fechas importantes y que va a pasar algo? O sea, ¿eso para qué me sirve a mí en la vida práctica, en la vida real, en mi día a día como ser humano que siente, que vive, que sufre, que goza? ¿A qué me sirve eso? Miren, como este tiempo es imprevisibilidad, Mm. es muy difícil decirle, el 18 de febrero va a pasar esto, va a ser difícil. De hecho, José Millán habla de que, por ejemplo, en el 2020, había hecho un video sobre el 2020 y hablaba más o menos de algunas cosas, pero nadie habló de una enfermedad, de un virus, nadie, ¿cierto? Excepto algunas personas por allá, pues que eran muy particulares, ¿cierto? Pero a lo que les estoy haciendo referencia es que en esos tiempos ojalá puedan mirar lo que hablan los astrólogos para saber cómo van esos cambios en esas fechas o cercanos a esas fechas, para saber que, pues, porque los Como astros. irse preparando anímicamente, psicológicamente, espiritualmente y físicamente para lo que venga. Sí, Por ejemplo, es que mire, como van a haber tantos cambios que tienen que ver con la tierra, van a haber cambios que tienen que ver con el cambio de dinero, es muy posible que el dinero se convierta digamos que en digital, que ya estamos cerquita de eso. Entonces esos cambios, hay que estar atento a esos cambios. ¿Por qué? Porque entonces si tengo mi dinero en dólares, ¿qué hago? Compro yen, compro pues moneda yuanes, digital, ¿qué hago? compro Bitcoin. Con el RSP, que es la asociación de países que vimos, es muy probable que el cambio de moneda venga de allá. Entonces, ¿qué moneda voy a comprar? ¿El dólar sí va a quedar
como la moneda imperante, es muy posible que no. ¿Va a quedar el euro? Yo tampoco creo. Es muy probable que quede más bien una moneda china. Entonces, por eso les digo, estén atentos a esos cambios, porque hay cosas que tenemos que tener, digamos que son muy tangibles. Cada uno de nosotros tiene dinero. ¿Qué hace con ese dinero? Bueno, ¿Cierto? yo les cuento algo práctico, por ejemplo, para cada, por ejemplo, el 21 ¿de qué es? De noviembre o de diciembre, cuando hay cambio de estación, pues es muy importante uno acostarse temprano, no serenarse y todo el cuento para que no le dé la gripa, por ejemplo. Que yo sí en mí lo he notado siempre. Cuando ya aprendí a cuidarme en esos cambios de estación, que yo sé que viene cambio de estación, yo me hago bebiditas calientes, me cuido todo el cuento y no me ha vuelto a dar esas gripas tan impresionantes que me daban cuando no tenía conciencia de que los cambios de estación afectan así uno esté en un país tropical, ¿sí? Claro. Entonces, algo así nos quiere hablar Daniel y la recomendación que Daniel nos hace es eh, visiten los canales de YouTube de De José astronomía. Millán, que es un astrólogo muy bueno español, es mi preferido, de Flores, ¿cómo es que se llama Flores? Eh, Pablo Flores, Pablo Flores, que es un Limus. chileno, compatriota aquí de Daniel Salvatierra, y Mía Astral, que es venezolana que vive en Miami y también es muy divertida, O muy bueno, linda, o cualquier persona que ustedes sientan que de con pronto, quien se conecten. porque acuérdense que yo les dije, es muy probable que algunas personas vayan haciendo lecturas de los símbolos para tener claridad sobre lo que va, que eso es lo que vamos a tener que estar muy atentos este año, porque este año es el año impredecible, no se sabe mayor cosa de qué va a pasar, ¿cierto? Porque estas conjunciones de estos planetas pueden dar para muchas posibilidades, que eso sí es una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta, y desde que este año es muy posible que lleguen muchas oportunidades, mucho, y tan pronto como llegan, tan pronto van. Entonces, Bien, como préstele estamos en un atención. cambio de paradigma, tenemos que ser flexibles para afrontar el cambio con tranquilidad, con aceptación y muy atentos a las oportunidades que hay. Cuando llegan nuevas necesidades en el mercado, yo pienso pues como emprendedora, pues como emprendedora sé que si hay una nueva necesidad y yo puedo prestar ese servicio, o hacer o desarrollar ese producto, pues lo hago. Los primeros que salieron a hacer mascarillas protectoras de bioseguridad les fue muy bien, hicieron una labor muy bonita y tuvieron un momento de oportunidad. Todas las personas que sabían cómo manejar un e-commerce y le ayudaron a tiendas, almacenes, almacencitos, prestadores de servicios, de productos, perdón, tuvieron un gran momento de ayudarle en la transformación digital a muchas empresas, entonces no se quedaron quietos. O sea, personas vieron las grandes posibilidades que estos cambios traumáticos que hemos tenido nos ha traído. Lo que pasa es que si nosotros nos quedamos esperando a que no, vea, yo no muevo mi empresa esperando a que esto vuelva a la normalidad, pues normalidad como la que conocimos antes de 2019, de 2020, perdón, bueno, desde el 2019, sí, no va a volver a ser igual. Eso No, ya no, o sea, usted no aspire a viajar igual, a tumultos igual, a discotecas igual, o sea, eso es distinto. Nos vamos a demorar un rato, pues. sí, también es, miren, la, la idea con estos programas que estamos haciendo, no es tener la bolita de cristal para decirle, vea, va a pasar esto y, y aquí pongo pues las manos sobre fuego que va a pasar esto. No es la idea. ¿Cierto? La idea con esto es brindarles ciertas información de cosas que son muy posibles que pasen, que están pasando y que puedan tener ciertas incidencias en nuestras vidas.
Entonces, esas incidencias en nuestras vidas pueden llegar al diario vivir, ¿cierto? Al diario vivir es en el sentido, por ejemplo, del dinero que les estaba contando, por ejemplo, qué va a pasar, digamos que hay que estar atentos a lo que va a pasar y hay que mirar los símbolos de lo que va a pasar para que nosotros podamos ir viendo de qué van los cambios que vienen y cómo aprovecharlos, cómo aprovecharlos. Claro. Es muy posible que surja una necesidad inmensa, por ejemplo, de dejar el plástico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, las bolsas de plástico, pues no, dejemos las bolsas de plástico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer bolsas de fibra, de cáñamo, de otras cosas. Entonces, y que sean degradables. Entonces, eso es una tendencia que nosotros vamos para allá. ¿Por qué? Porque estamos comiendo plástico del pescado de los mares. ¿Por qué? Porque los plásticos de aquí, de su casita, llegan al mar, ¿cierto? Llegan al mar. Y cuando llegan al mar, bueno, allá sucede una profunda transformación de muchos años y eso se vuelve en micropartículas que se las consumen los peces y que los peces ya las tienen en órganos y nosotros como comemos peces, esos plásticos van a llegar a nosotros. Claro, Dani, y hay una aplicación también muy práctica de la que tú hablas y es de cómo estamos dejando viejas estructuras también en el ámbito personal, lo que tiene que ver con la familia, por ejemplo. También lo he visto bastante reflejado en las consultas que llegan, o sea, el tema es como el mismo hilo conductor, las mismas inquietudes, los mismos asuntos por resolver. Cuéntanos sobre eso. Mira, una de las cosas que es muy importante que tengamos en cuenta es que este tiempo es muy propicio para el desarrollo de nuestro arquetipo primordial. Nuestro arquetipo primordial es una idea a la cual pertenecemos cada uno de nosotros, ya hemos hablado en muchos programas de esto, básicamente consiste en que ¿a qué viniste acá, a este mundo? Entonces, esas ideas es muy posible que empiecen a salir en este tiempo. Entonces, no le teman a las cosas nuevas, no le teman a que usted va a hacer una cosa con la cual puede ser criticado por su familia, o digamos que no está de acorde con ciertos delineamientos. Es muy importante que usted vaya viendo dentro de usted que tiene valor, no precio, que tiene valor, ¿cierto? Y cómo eso puede ser una línea que transforme su vida en todos los sentidos, desde la forma de vivir, de la forma de trabajar, de la forma de pensar, de cómo pensar. Entonces, para este tiempo es muy probable que empiecen a aparecer como las ideas arquetípicas o sueños donde te den más o menos ciertas ideas de cuál es tu quehacer en este planeta. Y eso es muy importante. Yo he visto que han aparecido en este tiempo muchas personas videntes, pues los videntes normalmente son personas que ven al futuro, ven cosas que pasan, pero que la familia los enseñó a callar porque eso no se podía decir, porque eso era maluco, peligroso decir que la vecina se iba a morir mañana y que se morían en efecto, ¿cierto? Entonces, claro, es decir, es muy posible que aparezcan esas viejas habilidades que teníamos guardadas y que nosotros las habíamos dejado guardadas en el armario porque eso no correspondía al vivir social y que de pronto es muy posible que empiecen a salir a flote, porque de eso necesita este nuevo mundo que vamos a vivir, de eso necesita.
claro, necesita videntes, claro, si necesitamos gente que mire para el futuro, para las nuevas ideas, necesitamos nuevos científicos que puedan pensar más en un valor que en un precio de las cosas que desarrollen, eh, que podamos, digamos, que trabajar que podamos trabajar en comunidades para, para prestar un mejor servicio en algo, en algún sector, ¿cierto? Y que no tenga que ver esto mucho con el asunto del valor, pues, del precio, ¿cierto? Sino del valor. Esos son los cambios que tenemos que ver. Mire, los cambios van a ser en este tiempo de las cosas que tienen precio a las cosas que tienen valor. Es muy probable que lleguemos a esos cambios. Pues entonces de ahí la gran importancia de nuestro valor personal, porque si ya no nos vamos a medir por cuánto ganamos, ¿cierto? Eres importante en la medida en que tengas un salario muy bueno, Eso va a cambiar, eso va a claro. cambiar. De hecho Eh, está cambiando mucho, claro. digamos que los cánones que tenemos de valoración de las personas es muy posible que empiecen a cambiar y eso es muy posible que empiece a cambiar dentro primero. Tenemos que tener claridad, estos cambios vienen al colectivo, pero el colectivo cambia desde lo individual, ¿cierto? O sea, lo colectivo puede cambiar lo individual, pero lo individual puede cambiar lo colectivo, ¿cierto? Claro, y de eso se trata. Bueno, Dani, despidámonos para que no se nos vuelva más largo de una hora, porque si no, no lo puedes publicar en tu feed, en tu Instagram TV. Entonces, conclusión, ya el viernes cambiamos de tema. Sí, ya. Cerremos Ya. 2021, ya hemos hablado mucho, ¿cierto? Ya, yo creo que ya es suficiente. Y bueno, Bueno, y miramos de es, qué tema. listo, les vamos contando. Y Les lo otro vamos. es que todavía hay cupos abiertos para quienes quieran estar en el grupo del taller de sueños. Es un grupo terapéutico, ¿cierto? Es un grupo terapéutico en el cual la idea es que cada uno pueda ir a contar sus sueños y pueda aprender a interpretar sus sueños. Exacto, Esa es que la idea. entiendan cómo identificar un arquetipo, cuando se está soñando con un arquetipo, cuando el sueño habla de algo muy profundo o cuando es simplemente algo coloquial. Bueno, eso está muy rico, esos grupos a mí me encantan, se aprende bastante y se resuelve mucho, muchachos. Los sueños tienen un gran poder y es el inconsciente conectándose, diciéndole a usted despierte, tengo mucho para decirle para que usted siga su camino de individuación. Daniel, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el viernes. Bueno, un abrazo. Que estén muy bien. Bueno, Hasta pronto. chao.